Hablando de mujeres, como esta es una semana de mujeres, el tema de la endometriosis es un tema muy interesante. Si usted, como jovencita, es una que experimenta dolores muy fuertes durante el periodo menstrual, si usted es una mujer que lleva mucho tiempo tratando de quedar embarazada, si ha tenido pérdidas con frecuencia y también padece, o quizás no, de los dolores menstruales, puede ser que usted tenga esta enfermedad, una enfermedad benigna, pero que mata en vida a muchas mujeres, sobre todo porque es difícil de diagnosticar. Hoy vamos a hablar de la endometriosis y lo vamos a hacer con testimonios también. Usted se va a quedar sorprendida de la cantidad de mujeres que padecen esta enfermedad en silencio y ya han dicho no más. Y con un gran especialista, nuestro ginecobstetra. Bienvenidos, el doctor Máximo Cunillera. Hola, Diana. Hola. ¿Cómo está? Hola. Qué bueno tenerlo otra vez con nosotros, doctor. El privilegio es nuestro. Bueno, el tema de la endometriosis, ahí hice un pequeñito resumen. Evidentemente, yo había oído hablar de él porque tenía una amiga o dos que cuando éramos jovencitas padecían de unos dolores que nadie entendía, o sea, porque claro, la menstruación se supone que tiene que doler cuando llega, pero ellas no podían levantarse de la cama, no había calmante que pudiera con esos dolores y al final han terminado siendo personas que no han podido tener hijos. Como bien señalaste al principio de tu introducción, la endometriosis es una enfermedad que todavía nosotros los especialistas nos hacemos preguntas con ella. Es una enfermedad muy inusual, se comporta de una manera muy especial, parece de algunas maneras, en base a las teorías que podemos especular de por qué se forma, que se comporta como si fuese un cáncer, porque se disemina. Todo el mundo relaciona la endometriosis en una enfermedad limitada al área pélvica de la mujer. Mas, sin embargo, estudios han demostrado que podemos encontrar lesiones endometriósicas tan lejos como en los pulmones, Hasta los pulmones. ojos, intestino y otros órganos. ¿Pero qué es? ¿Qué es la endometriosis, doctor? Por término, la endometriosis se está refiriendo particularmente a un tipo de tejido como es el que tiene la capa más interna del útero, endometrio. La endometriosis no es más que la localización de este tipo de tejido fuera de esa zona interna del útero, dirigida sobre todo en procesos o en áreas fuera de él. Pero ese tejido es el que cada mes se prepara un bebé y cuando no lo recibe se va en la menstruación. Perfectamente descrito por ti. Lo que sucede es que es un tejido especializado que está diseñado para de alguna manera sostener en la implantación un embarazo. Okay. Entonces es un tejido altamente adherente, el cual en las zonas donde se puede colocar de manera ectópica pega y causa adherencia. Y no se sabe por qué crece y se disemina. Es el origen de la enfermedad, la razón todavía genética, ambiental. ¿Qué dicen los estudios? Existen 4 teorías del origen de la endometriosis. Uno hablan de lo que se llama una menstruación retrógrada. En vez de todo el sangrado menstrual salir por el canal normal, que es a través del cervix hacia la vagina y afuera, generalmente puede hacer un contrarreflujo y escaparse por las trompas hacia la pelvis. Y disemina este tejido o este sangrado con porciones de tejido a la pelvis. ¿A qué cantidad de mujeres afecta esta enfermedad? El número es indeterminado, es alto y está dirigido en mujeres ejecutivas que manejan estrés, jóvenes y productivas. Sobre todo ese es el... Ataca a ese grupo etario con mucha predominancia. Entonces puede tener que ver con la actividad, con el medio ambiental, no solamente lo genético. Correcto. Pero una pregunta, o sea, yo había oído que eran 170 millones de personas, que en Europa nada más eran 14 millones de personas. ¿A qué edad suele comenzar y si a todas las mujeres le dan los mismos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Hablando de una manera panorámica, tenemos que hablar que existe la endometriosis inclusive desde edades tempranas. Desde la primera menstruación. Desde la adolescencia, desde el momento de formación, pueden presentarse casos, quizás no muy frecuentes, donde ya ocurren los primeros destellos de que va a tener un proceso endometriósico. Pero por lo general estamos hablando de mujeres sobre la segunda, tercera década de la vida, entrando ya en la parte final de los 30 también. En los 20 y los 30. ¿Y los síntomas, doctor, cuáles son? Porque he oído mujeres, y vamos a tener testimonios, que algunas han tenido dolores desde jovencitas y otras, sin embargo, no habían tenido dolores. Y lo más irónico, el dolor no dada la directriz del grado de endometriosis que tenga. Hay personas con cuadros de endometriosis mínima con mucho dolor. Sin embargo, mujeres con endometriosis avanzadas y son asintomáticas. Es algo muy inusual, como les dije. ¿Y el dolor dónde?
generalmente se refiere a las zonas donde pueda tener la adherencia. Puede ser a nivel de las fosas ilíacas, puede ser a nivel de la pelvis en sí, pueden estar dirigidos inclusive en zonas referidas hacia la espalda, porque el dolor se irradia y se puede referir a otra zona. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque no necesariamente todo el dolor abdominal tiene que ser endometriosis. El diagnóstico generalmente es clínico, pero el diagnóstico que certifica que la paciente tiene endometriosis es por visión directa, generalmente por un proceso llamado laparoscopía. ¿Qué sucede? Nosotros muchos... O sea, ustedes tienen que ver el tejido con la camarita. Tenemos que ver las lesiones. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, existen estudios de imágenes, ya la resonancia se está haciendo con mucho éxito, la tomografía, pero antes también el gran soporte era la sonografía. Y solamente podíamos describir que existía endometriosis en estos casos cuando afectaba a los ovarios. Y hacían una lesión que se llamaba endometrioma en los ovarios. ¿Se puede decir que es una enfermedad de los últimos tiempos? Estaba viendo un documental, o sea, de los últimos 30, 20, 30 años, que decía que iba increciendo. ¿O es porque el método diagnóstico ahora es mucho más preciso? Pero el documental, la doctora terminaba diciendo, en un futuro tendremos cada vez más mujeres infértiles y no se ha hecho nada para investigar el origen y para buscarle un tratamiento adecuado a esta enfermedad, que no solamente las deja sin la posibilidad de tener hijos, sino también de tener una vida activa, sana. Es un deterioro de tu calidad de vida como mujer extraordinario, porque estamos hablando que el principal cuadro cuando se instaura y es sintomático es dolor pélvico generalizado. Claro. Puedes tener dolor durante el acto íntimo, puedes tener dolor durante el proceso sexual. Sí, durante el proceso fisiológico como ir al baño. Hay disquesia, lo que llaman dolor al evacuar. Sí, claro. Eso no es vida. Y la mujer maneja periodos, porque ¿qué causa el dolor? La inflamación. Y en el momento que la mujer a eso tú le sumas de manera complementaria un periodo menstrual que acompaña procesos inflamatorios dolorosos, se generaliza este dolor y causa un estado de la mujer terrible. No, y a eso agréguele además el estrés y el cuadro psicológico que le causa a una mujer, por ejemplo, querer tener un hijo y no poder. Querer tener una vida sexual tranquila y no poder. Yo estaba también escuchando que muchos médicos les dicen a las pacientes, eso es dolor de la menstruación, tranquila, eso no es nada. La mayor parte de las pacientes que hablaban en los documentales estos que estaban viendo decían que tardaron años en ser diagnosticadas. Y la doctora dice que el promedio es de 5 a 6 años y varios... Sucede muchas veces que está asociado a que este tipo de condiciones no está relacionado a una edad específica. Como dije, tiene un marco de referencia donde la gran mayoría de estos casos se ven en algunas edades, pero pueden ser personas tan jóvenes como adolescentes, como personas entradas a los 40 y 50 años y tenerla. ¿Qué sucede con la endometriosis? La endometriosis se alimenta de las mismas hormonas que producen un ciclo menstrual normal en la mujer. Entonces se estimula en cada ciclo la producción del estrógeno y de las sustancias que ayudan a producir endometriosis. O sea que después que la mujer, pasa el periodo de la menopausia, la enfermedad remite. Más que remitir, no tiene esa actividad y puede ceder en el tiempo. Se ha visto algún grado de remisión, sobre todo en las mujeres embarazadas. Después de un embarazo suele mejorar también. Ok, ¿qué porcentaje de las mujeres que padecen endometriosis quedan infértiles? Alto. Muchas veces el diagnóstico de endometriosis se hace cuando se está investigando a la pareja con infertilidad. Porque llegan allá, quieren respuestas y llegamos a conclusiones donde no sabían o desconocían que tenían el cuadro. Entonces un alto porcentaje de las mujeres infértiles puede ser que estén padeciendo de endometriosis y no lo sepan. Entre un 17 y un 23%. ¿Y puede una mujer con endometriosis quedar embarazada? Sí, claro. Puede quedar embarazada siempre y cuando las lesiones endometriósicas no afecten o deterioren de una manera biológicamente significativa a sus ovarios. Ese es el problema, que como se tarda tanto en el diagnóstico, ya se ha ido deteriorando y muchas veces cuando las intervienen pierden un ovario. O el ovario ya no es funcional de la manera necesaria para tener la ovulación. Nosotros tenemos un testimonio que podemos ver ahora y en el próximo segmento tenemos aquí en persona también a una invitada con su testimonio. Vamos a ver. Hace aproximadamente 3 años me diagnosticaron con endometriosis. Endometriomas, para ser específicos, que son quistes de tejido endometrial que se adhieren a los ovarios. Tengo 2 quistes en el ovario derecho de 3 y 4 centímetros y tengo otro en el ovario derecho de 5 centímetros aproximadamente.
Yo, a diferencia de otras mujeres, toda mi vida no he sentido los síntomas de esta enfermedad, sino hace 3 años que intenté quedar embarazada y bueno, al no quedar embarazada naturalmente fui al médico a hacerme estudios ya más específicos y entonces fue cuando me diagnosticaron esta enfermedad. Es muy necesario que nosotras las mujeres estemos atentas a los síntomas desde temprana edad para detectarlo y pues para tratarlo y evitar que lo que me está pasando a mí ahora mismo, que es infertilidad. Y ya teniendo 39 años es mucho más difícil poder quedarme embarazada. La menstruación no tiene que doler, ese es el primer síntoma. No tiene que doler la menstruación. Si usted siente esos síntomas, inmediatamente acuda a su médico y si él no le da una respuesta coherente, busque otras opiniones, porque hay mucho estigma y hay mucho tabú alrededor de esta enfermedad. No nos quedemos calladas, tenemos que exigirle a la ciencia. Han habido tantos avances científicos con el cáncer, con el SIDA, con otras enfermedades crónicas. Tenemos que hablar y alzar nuestra voz, porque tenemos que exigir que se nos diga por qué nos pasa esto y una posible cura también. Yo estoy segura que si la endometriosis causara disfunción eréctil, ya tendríamos una cura. Así que nada, este es el mes de la endometriosis. Yo le exhorto a todas las mujeres que sienten síntomas que no son normales, porque la menstruación no tiene que doler, vaya a un médico, y si ese no le convence, vaya a otro médico y vaya a otro, busque respuestas, porque puede ser muy tarde. Esta enfermedad, lo peor de esta enfermedad, bueno, aparte de los dolores y que te imposibilita de hacer tu vida cotidiana normal, lo peor es no poder reproducirnos, no poder tener hijos. Lo que me está pasando a mí, que me descubrieron esto ya a los 37, 38 años de edad. Es un poquito ya tarde para una mujer empezar a tener hijos. Nada, espero que esto haya sido de ayuda. Buenas noches, un abrazo a todas. Fuerza. Bueno, esa es nuestra querida Fifi Landestoy, que trabajó con nosotros y que sigue trabajando y colaborando con esta Noche María Cela, y a través de la cual hemos vivido también el proceso de la endometriosis y todo lo que ha causado en la vida de ella. Vamos en el próximo bloque. Si usted tiene alguna pregunta, aquí vamos a aprovechar que el doctor está aquí, porque hay muchas chicas que ahora en este momento se pueden estar preguntando, puede ser que ese sea lo que yo tengo, yo quiero agarrarlo a tiempo, quiero poderlo tratar para poder tener mis hijos y evitar que se me dañen mis órganos con el paso del tiempo. Si hay alguna que ya ha sido diagnosticada y no está conforme con lo que le están haciendo, cualquier pregunta a través de nuestro Twitter o de nuestro Instagram al doctor Máximo Cunillera. Y en el próximo bloque recibimos aquí una historia bastante fuerte. Ana Paula Gómez viene con nosotros, es de origen brasileño, tiene muchos años viviendo en República Dominicana y es víctima de la endometriosis.